Gálatas 6, 7 al 10, y vamos a leer también Mateo 16, 19, para darle comienzo como a modo de introducción a estas dos lecturas, porque hoy vamos a hablar justamente de una revelación bíblica en la que no perderás tu cosecha, podríamos decir, no perderás lo que has venido forjando, no vas a perder la bendición que Dios tiene, no vas a perder esta vez. Y cómo defender tu cosecha espiritual. Amén. Vamos a hablar de eso y vamos a meditar también acerca de incluso el ataque después de cuando recibimos la bendición, porque lo vamos a ver en una historia, cómo luego de recibir bendición o de levantar la cosecha, también se levantan aquellos que quieren robar eso que Dios nos ha dado. Entonces, cómo protegerlo y cómo estar atentas como participantes del reino de Dios, porque estas cosas suceden en su reino, pero no son para destrucción, sino que son para que aún su gloria y su poder se mueva más a través de nuestras vidas. Entonces, si alguna de ustedes está lista con la lectura. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque en su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, Lucy. Miren la palabra entonces. Dice y afirma que de seguro lo que sostiene la palabra de Dios es que levantaremos una cosecha según lo que hayamos sembrado. Y aquí hay una verdad muy importante, porque dice que todos vamos a sembrar, ya sea bueno o malo, y conforme a lo que sembremos, vamos a cosechar. Y esto es tan importante como decir, de todo lo que uno hace, dice, se propone, realiza en esta vida, va a tener un resultado, va a levantar una cosecha. Entonces el Señor nos dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Nos dice el Señor de que va a haber una cosecha, que no nos cansemos de sembrar, porque vamos a levantar una cosecha. Entonces a esa cosecha nos vamos a enfocar en esta meditación de hoy, de que de seguro va a haber una, que esperamos que sea buena. Amén, esperamos que no nos cansemos de hacer el bien como sus hijos, porque vamos a cegar en su momento. Y hay algo tan importante como el resultado de una vida espiritual en Cristo es sembrar y cosechar vida, segará vida eterna. Dice, quiere decir que hay cosas que nosotros realizamos aquí en esta tierra que no solamente tienen un valor aquí terrenal, sino que eterno. Y esta es una hermosa perspectiva que nosotros siempre debemos de tener, porque enseguida la tendencia es esperar retribuciones instantáneas y terrenales a lo que hacemos. Pero en realidad estamos sembrando también en el reino de Dios cosas que realizamos, es de lo que va a tener un resultado eterno. Y esto puede incluir el tiempo que sembramos en la palabra de Dios, en la meditación, en obras de bien, porque dice hacer el bien. Aquí me está hablando de acción, me está hablando de que hay algo que tenemos que realmente hacer. Si no estoy haciendo, entonces no voy a esperar tampoco cosechar algo, porque si no estoy haciendo, entonces no va a haber un resultado. Pero conforme a la palabra de Dios, si estamos haciendo el bien, vas a levantarse una cosecha. ¿Y qué tenemos en Mateo 16, 19? ¿Qué nos habla Mateo? Esta lectura sí la conocen ustedes, dice.
y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Poderosa escritura para los discípulos, para Pedro más específicamente en este momento el Señor le hablaba, pero esto es aplicado a la autoridad que Dios nos da a cada una de nosotros, que somos sus discípulos, sus siervos, sus hijas, pertenecientes a la familia de Dios. Nos da este acceso al reino de que es su autoridad para declarar y alinear la voluntad de Dios en nuestra vida, con lo que hacemos, con lo que ejercemos para Dios. Puede ser a nivel ministerio, a nivel familiar, toda tu vida cotidiana, tus decisiones. Este poder o estas llaves del reino que el Señor nos da en su autoridad va a alinear a la voluntad de Dios, a su voluntad nuestra vida. Y es importantísimo reconocer que existen estas llaves del reino que han sido dadas, porque dice te daré, a ti te daré, pero son dadas a quienes, a quienes sabemos, son los discípulos, pero debe haber una revelación para poder acceder a esa llave. Y algunas llaves no es que vamos a andar con un llavero como cristianos, porque no se trata de eso, no es algo místico ni nada por el estilo, sino que es revelación divina de accesos que nosotros tenemos al reino de Dios. Y una de las llaves podríamos decir que fuera, aunque la Biblia no lo menciona ni hace una lista de esto, pero sabemos que vamos al Señor, una puerta que se abre a través del arrepentimiento. Cuando reconocemos en nuestra vida que hemos estado haciendo lo incorrecto, ya sea el tiempo que nos lleve, porque muchas veces nosotros los seres humanos tendemos también a esta reacción de que hicimos algo malo y parecemos como que todo natural, como si no lo hubiéramos hecho, hasta que conforme pasa el tiempo viene la contristación del espíritu y viene ese sentir de que eso que habíamos hecho está realmente mal, hasta que finalmente procedemos al arrepentimiento. Y cuando procedemos al arrepentimiento, ahí se abre esa puerta nuevamente que nos da entrada a la vida y produce fruto, eso también, porque produce un acercamiento verdadero con Dios. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Este podría ser un ejemplo claro, que le pide la herencia a su padre, se va, se gasta todo lo de su padre y después se da cuenta, entra en sí, se da cuenta. Ese fue un momento de arrepentimiento y dice, volveré a casa de mi padre. Entonces esa es una llave para nosotros también del reino, que cuando nos desviamos o caminamos lejos del Señor por un tiempo, a través del arrepentimiento abrimos nuevamente la puerta, podemos decir, del reino, y ahí está nuestro Padre esperándonos a la puerta para darnos entrada, para nuevamente cubrirnos, poner cobertura sobre nosotros, vestidura, un anillo, celebrar, amén, por aquel que se había ido, vuelve. Amén, porque eso en la vida espiritual puede sucedernos muchas veces, que volvemos en sí. Amén, en ciertos caminos que andamos, pueden ser ciertas áreas de nuestra vida, etcétera. Entonces, nuevamente aquí cuando hablamos de estos asuntos del reino, se ven nuevamente estos dos caminos. Primero nos decía Gálatas que el que sembraba para la carne cosecha corrupción, y luego veíamos también en Gálatas que la cosecha de vida eterna es por sembrar el bien en el reino de Dios. Entonces también aquí vemos en el versículo de Mateo, es que todo lo que atares o desatares, y este atar primero podría significar aquello que vamos a restringir, aquello que vamos a prohibir, aquello que no le vamos a dar entrada. Lo atamos, no lo permitimos dentro de nuestra vida. Y desatar es aquello que vamos a liberar, que sí vamos a permitir, que sí vamos a darle crecimiento, que sí vamos a aceptar en nuestra vida. Siempre vamos a ver en la palabra de Dios, en aspectos como estos, de dirección de parte de la palabra, de guía, vamos a ver claros estos dos caminos siempre, porque queremos hablar hoy y meditar en la cosecha que levantamos por haber hecho lo bueno,
y aquí hay algo importante porque hay una garantía de que segaremos si es un hecho que hayamos hecho el bien. Hay una garantía, hay algo que está asegurado. Ciertamente vamos a levantar una cosecha. Venimos trabajando porque hay esfuerzo espiritual. Vamos a llevarlo ahora a este aspecto físico para poder diagramarlo en nuestra mente, lo que es verdaderamente hacer un trabajo para levantar una cosecha. Y si vamos a ver al nivel agrícola, levantar una cosecha es mucho más que ir a recoger lo sembrado, porque decimos cosecha y decimos, bueno, sí, es esa plantita que ya creció, ese fruto que ya se ve, lo vamos a levantar. Pero a nivel agrícola hay una operación coordinada entre personas. También se necesita el clima apropiado, la logística, la maquinaria, el tiempo oportuno, porque como ustedes saben, si el fruto que vas a cosechar es demasiado temprano, eso le faltó crecimiento y le faltó todavía nutrientes de la tierra. Y si está demasiado maduro en esa cosecha, en ese tiempo de cosecha, hasta incluso se puede echar a perder la cosecha por ese motivo que está demasiado maduro. Entonces hay varias cosas que deben ser coordinadas para que el tiempo de la cosecha y esa cosecha sea propicia y abundante. Y se necesitan un cierto número de personas para cosechar, e incluso se dice o se sobreentiende que para cosechar se necesitan más personas de las que se utilizaron para sembrar. Y debido también que puede ser debido a que también sea por una ventana de tiempo corta, porque si se ha decidido levantar la cosecha, hay una ventana, un tiempo corto, porque todo eso se va a tener que poner en contenedores, entonces todo el producto ese que se levanta tiene que estar en el mismo tiempo de cosecha, para que si se mezcla con el producto dentro de un contenedor tengan todo el mismo tiempo. Entonces hay un carácter de urgencia también para levantar la cosecha. Y es muy probable también que en el campo se contraten hasta incluso más trabajadores si se ve que no se está alcanzando el tiempo con esa mano de obra que se ha contratado en un principio. Ya sea que en la actualidad la mano de obra haya sido reemplazada por maquinarias, porque hoy en día vemos que muchas cosas se hacen automáticas y mecánicas, pero de todas maneras se van a necesitar operadores capacitados para levantarla. Entonces, de cualquier aspecto que miremos el trabajo de levantar una cosecha, vemos como que es un gran esfuerzo y que hay una gran preparación para que eso pueda suceder. Los encargados, por ejemplo, estarán pendientes de todo pronóstico climático, de que los tractores y remolques también trabajen bien. Va a haber mucho cerebro ahí, mucho tiempo pensando en lo que va a suceder y cómo todo se va a mover. Va a haber herramientas también para utilizar para levantar la cosecha. Y todo va a ser alineado para que se pueda recolectar todo el fruto. Y en el reino de Dios, llevando esto a nuestra vida espiritual en el reino de Dios, el Señor quiere hacer en nosotros, acorde a esos tiempos y esas cosas buenas que nosotros hacemos, producir una cosecha y un fruto abundante en nosotros. Y para eso, tanto sea para la cosecha a nivel campo, rural, necesitan cajas, sacos o paletas o silos que le llaman, o cámaras frigoríficas de almacenamiento. Nosotros también debemos considerar que esa cosecha también debemos reutilizarla para retroalimentarnos incluso. Por ejemplo, el pueblo de Dios o
o el pueblo, ¿qué hace? Si es toda una comunidad que se estaba abasteciendo de una cosecha, o si es toda una casa que se está abasteciendo de una cosecha, además de intercambiar y vender tal vez el producto, va también la casa beneficiarse porque se va a abastecer y se va a alimentar y va a recibir de ese beneficio de lo que ha recolectado. Y entonces ven lo importante que es la cosecha. Y también es importante que la cosecha no se dañe. Y suelo yo ver de tanto en tanto así videitos en cómo preservan en los hogares cuando levantan una cosecha, por ejemplo, de tomate, cómo lo ponen en conserva, que ese tomate luego, como no lo van a consumir todo a la vez que cosechó lo que habían plantado, como no lo van a comer todo de una sola vez, lo ponen en conservas, tienen sus procesos para mantener el producto ahí adentro y luego lo van a usar en salsas, si fuera tomate, lo van a usar en distintas preparaciones que hacen y es muy probable que tengan esos frasquitos y que puedan tener tomate todo el año en conserva. Eh, entonces, la cosecha realmente es algo para preservar, es algo para que nos va a proveer a nuestra familia, es algo que va a ser para nuestra descendencia incluso. Y no solo para el hoy y ahora, sino que va a también poder abastecernos a lo largo de todo el año mientras que tal vez sembramos otra cosa. Qué bendición, ¿verdad? Pensar que el Señor compara la vida espiritual con eso de sembrar y cosechar, amén. Y por eso tiene toda esta palabra de Dios propósitos muy interesantes y muy profundos para que nosotros podamos aplicar a nuestra vida y ver y revisar qué realmente nosotros estamos sembrando, entonces qué estaríamos cosechando también. Y hay muchas cosas que de seguro en este punto podríamos también darle más forma y podríamos hablar también. Pero quiero quedarme con esto acerca de la cosecha. Es que cuando Dios nos promete en su palabra que nos va a bendecir, Él dice que va a ser abundante, que nos va a prosperar, que nos va a bendecir desde el alma y también nos va a bendecir en lo físico porque compara lo material y lo físico así como prospera tu alma. O sea que está hablando de dos sectores diferentes de nuestra vida que el Señor también los va a bendecir y va a hacer que rebosen. Y ese rebozo va a ser de gozo, de alegría por estar en el Señor, por pertenecer a su familia. Va a hacer que rebose justamente esos contenedores. Esos contenedores se van a llenar. Ese almacenamiento va a estar hasta el tope. Amén. Y la palabra que leímos recién en Mateo 16-19, acerca de las llaves del reino, nos dice que se nos dieron llaves. Y no solo una llave. La característica importante de este versículo es, dice que te daré las llaves con ese. Son muchas las llaves que nos han sido dada la autoridad. Es mucha la autoridad que tenemos sobre nuestra vida en Cristo, como para abrir puertas en el reino de Dios. Y no sé si le ha pasado a usted, pero ¿cuántas veces sembramos bien y levantamos cosecha e igualmente sentimos como que si alguien hubiera robado la cosecha? Y nos encontramos otra vez hambrientos y sin nada, como si volviéramos a empezar de cero. Entonces de eso vamos a hablar y descubriremos una llave que Dios nos dejó para que la cosecha no sea robada, para que puedas no permitir que se te sea quitada, no perderla. Para esto tendremos que saber primero quién podría robarnos esa cosecha o de qué manera, y también cuáles serían las posibilidades de perder esa cosecha o que se malogre esa cosecha. Y vamos ahora, entonces, para poder meditar en esto,
vamos a ir a ver directamente un caso en la palabra de Dios donde la cosecha fue destruida del pueblo. Lo que cosechaba era perseguido y destruido, y había un planeamiento detrás para precisamente una vez que esa cosecha estuviera lista, ser robada o destruida. Y si conocen la historia, vamos a ir a Jueces, como ustedes saben, porque ahí está clara este ejemplo que queremos hablar hoy de esta historia. Primero vamos a ir a Jueces 3, 7 y 9, y luego vamos a ir directamente a la historia de Gedeón. Pero aquí, en un tiempo de un juez anterior a Gedeón, ya había sucedido, ya había pasado esto, y se vuelve a repetir en el llamamiento de Gedeón. Entonces, por eso les voy a leer Jueces 3, 7 y versículo 9. Versículos 7 y 9. Dice: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró, esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Así hacía el pueblo. ¿Se acuerdan que lo hablamos la semana pasada acerca de que este pueblo a cada momento y de tiempo en tiempo hacía lo malo delante de los ojos de Jehová? Y nuevamente el pueblo, según aquí las escrituras, también claman delante de Dios para que Dios le levante un libertador. Dios lo hace en su fidelidad, en su amor por su pueblo. Lo hace Dios, le levanta un libertador y derriban. ¿Se acuerdan que hay varias historias repetidas de reyes y de jueces en la palabra de Dios donde se vuelven a derribar todos esos altares? Pero luego el pueblo vuelve a caer al tiempito, se olvida de Dios y vuelve a caer nuevamente. Este pueblo hacía lo malo delante de Jehová, y cuando su pueblo clama, así le enviaba el Señor una y otra vez un libertador, y aquí era Otoniel. Más adelante, en Jueces 6, que ahí sí vamos a nuestra historia, vamos a Jueces 6, vamos a leer el versículo 1 y 2. Miren nuevamente cómo se repite acá. Y dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. ¡Wow! Qué preciosa la palabra de Dios, como nos está hablando ya, porque aquí dice que sucede lo mismo, y el título de la palabra aquí es llamamiento de Gedeón. ¿Qué estaba sucediendo aquí? Dios estaba levantando otro libertador, a Gedeón estaba levantando el Señor, porque este pueblo había prevalecido, Madián prevalecido sobre Israel por 7 años, dice, porque habían hecho lo malo delante de Jehová. Dios los entregó en manos de los madianitas, de los reyes de Madián. Y luego de haberlos entregado en manos de los madianitas, nuevamente Israel tuvo que hacer cuevas para esconderse año tras año. Dice que hicieron cuevas y cavernas en los lugares fortificados. ¿Por qué? Si hablamos acerca de la procedencia de estos madianitas, estos eran descendientes de Abraham y Cetura, eran como hermanos lejanos, podemos decir, de Israel. Porque Israel, ¿quiénes son? Si usted escucha que eran hijos de Abraham, entonces eran israelitas. Bueno, no, porque los israelitas vienen por Isaac, la descendencia de Sara y Abraham, que ellos son hijos de la promesa. Y Cetura fue la esposa que Abraham tuvo después de la muerte de Sara. Y estos habitaban en el este y sureste de Canaán, y se les llamaba la región de Madián o Madianitas, por eso. Y los israelitas son los de la descendencia de Abraham, pero de los hijos de Jacob. Sería toda la descendencia después de Jacob, que a Jacob se le cambia el nombre por Israel. Entonces los israelitas vienen a ser las 12 tribus.
serían parientes lejanos, estos madianitas de los israelitas. Por ejemplo, Moisés toma por esposa a Séfora, que era hija de Jetro, y Jetro era sacerdote de Madián, dice la palabra de Dios. Entonces sí se entremezclaban, pero este pueblo se convirtió en un pueblo bélico en el tiempo de que la tierra de la promesa, la tierra prometida la había ocupado el pueblo de Israel. Este era un pueblo altamente bélico. Y dice la palabra de Dios aquí en el versículo 3 también, dice: pues sucedía que cuando Israel había sembrado, según los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente, contra ellos subían y los atacaban cuando estaban sembrando. Dice el 4, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, de mano de los egipcios. Os libré, de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Así Dios les habla al pueblo mientras que está narrando en el libro de Jueces lo que le estaba pasando a Israel. Y aparece otro grupo aquí que eran los amalecitas. Estos amalecitas eran descendientes de Amalec. Los descendientes de Amalec era un nieto de Saúl, hermano de Jacob. Por eso también no se los incluye dentro del pueblo de Israel, aunque son parientes. Estos se habían convertido en habitantes del desierto, de las regiones del Negev, y fueron constantes enemigos de Israel. Y ven lo que hacían: estos invadían la tierra de Israel para destruir sus cosechas. Primero los atacaban en tiempos de siembra, donde el pueblo estaba realmente cansado de la labor del campo, porque tenían que sembrar y trabajar al sol y trabajar la tierra. Entonces, o los atacaban cuando estaban bien desgastados y cansados el pueblo de Israel, o también le destruían, dice que en el verso 4, y acampando contra ella destruían los frutos de la tierra, hasta toda la tierra prometida, hasta el área de Gaza. Gaza es una franja que es la conocida, donde siempre están todos los enfrentamientos que escuchamos en las noticias. Se ve que todo ese territorio ellos venían, se hacían alianzas, estos amalecitas y los de Madián, para atacar al pueblo de Israel de esta manera. Y así dice que no dejaban qué comer a Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Estos eran tan belicosos que arrasaban con todo. Ven que la palabra de Dios nos está diciendo que subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Y si ustedes se imaginan, las langostas, si hay una plaga de langostas, como pasó en la plaga en Egipto, por ejemplo, estas langostas comen todas las cosechas, pero no solo las comen y las mastican, sino que las destruyen a la vez, porque se rompen tallos, se quiebran las plantas, ya no sirve nada, queda todo pisoteado, todo masticado por las langostas. Y lo compara a estos pueblos que venían en contra de Israel como langostas, dice que subían a ellos en sus ganados. Y también traían camellos, o sea que todos los camellos al pisar todas esas tierras rompían toda la producción
de los frutos que habían trabajado y habían labrado la tierra al pueblo de Israel y quedaban hambrientos, en escasez, con hambre. Habían cosechado, habían hecho algo bueno, no habían hecho malo ahí, podemos decir, en lo físico, pero sí el pueblo había hecho lo malo delante de Jehová porque habían adorado nuevamente a los Baales y a los dioses de acera. Pero en sí ese trabajo había sido un esfuerzo de sus manos, el cual venía a destruir el enemigo. Sí, y clamaron, dice la palabra de Dios nuevamente, el pueblo de Israel para que los librara de este asunto, de esto que le estaba aconteciendo. Y en el versículo 10 le dice el Señor estas palabras: y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mí. Cuando Dios les asegura que está con ellos, los salva de la tierra de servidumbre, los trae a una nueva tierra, Dios mismo con ellos. Miren qué beneficio tan importante por sobre todos otros pueblos. El pueblo de Israel era conocido y temeroso porque Dios, Jehová de los ejércitos, estaba con ellos y los defendería. Pero sin embargo lo estaban tratando en su propia tierra como si fueran extranjeros debido a la desobediencia en el corazón del pueblo para con Dios. Se habían olvidado, no le habían obedecido a la voz de Dios. Y meditando en esta palabra, porque tiene mucho contenido, pero meditando en esta palabra decía o pensaba, la santidad de Dios es tan inmensa, que Dios esté con nosotros es tan glorioso, tan mayor, que hasta dice el Señor acá pero no habéis obedecido a mi voz. Dios quiere hablarnos, Dios nos habla. Dios está en contacto con su pueblo, pero está en la santidad y la grandeza de Dios que su pueblo muchas veces está temeroso de oír esa voz de Dios, de oír que Dios va a decir y que va a hablar a mi vida directamente. Estamos dispuestos, estamos preparados, adoramos a Dios, pero a la hora de oírle es como que, ¿será que Dios me está hablando eso? ¿Será que esto es de Dios? Y dice, no temáis a los dioses de los amorreos, le dice, no temas. Y aquí aparecen los amorreos. Y los amorreos eran los habitantes de la tierra prometida antes de la llegada de Israel. Estos estaban ahí, entonces toda esa cultura de esa región se había pegado con los israelitas. Y aunque vivían en estas regiones montañosas de Canaán, o se les llama también pueblo cananeo a los amorreos, ellos adoraban a dioses, tenían altares, habían declarado sacrificios, sabían cómo hacer rituales a los Baales y a las estatuas de acera que tenían. Y miren lo que Dios le pide en el encuentro con Gedeón, en este llamamiento de Gedeón. Aquí en este capítulo 6 nos vamos a quedar a ver versículos 25 y 27, porque aquí Dios está hablando. Ustedes conocen la historia, espero que ustedes conocen la historia, porque si no se las voy a leer. Yo pienso que mejor que la leamos, para que veamos bien cómo sucedió este encuentro entre Dios y Gedeón. Este fue un encuentro glorioso realmente. Dice, vamos a leer el verso 11 y después sí nos vamos a saltear hasta el 25. Vamos a leer acá la historia del encuentro. Y vino el ángel de Jehová. Miren lo que llega a la tierra, a un punto exclusivo, debido a que primeramente el Señor está respondiendo al pueblo por un libertador de lo que le está aconteciendo al pueblo. Vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Este lugar, este lagar, no era un lugar para levantar, podemos decir, el separar el trigo, pero él estaba escondido para que los madianitas, si llegaran a asomarse, no le robaran su producción.
Así que aquí ya estamos viendo una clave importante de cómo proteger la cosecha. Y el ángel de Jehová, dice, se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Le dice el ángel que se le apareció a él: Jehová está contigo, varón forzado y valiente. Jehová está contigo, mujer de Dios, mujer valiente y esforzada. Amén. Jehová está con nosotros. Y Gedeón respondió, y miren qué contraste, porque dice Gedeón, le dijo el Señor: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Y ven lo que está sucediendo aquí. Directamente Dios le habla a él. Le dice que Jehová está con Gedeón. Le dice a Gedeón, le reafirma su identidad y le dice: tú eres varón forzado y valiente. Y enseguida desenfoca el punto de enfoque Gedeón, y Dios le muestra a nosotros, le muestra a todo el pueblo y le muestra lo que le está sucediendo a todo el pueblo. Y en el verso 14 dice: y mirándole Jehová, la palabra acá nos habla como diciendo, Jehová hace que le preste atención, Jehová lo mira directamente, Jehová quiere decirle algo exclusivo a él. Dice: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Aunque tú no creas que Dios te está hablando, aunque tú no creas que Dios te está enviando a una tarea, a una labor muy especial, Él es quien te envía. Y aquí Jehová estaba confirmándole que Él estaría con él, que sería: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel. Estoy levantándote para que seas el libertador de Israel. Entonces le respondió Gedeón, dice: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Nuevamente, mirando su entorno, viendo lo que no tiene para servir al Señor, viendo de lo que carece, viendo y enfocándose en su procedencia, en lugar del que le llamó. Y le dice el 16, Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Te estoy levantando, Gedeón, te estoy empoderando, Gedeón, para que vayas y yo estaré contigo. Yo estaré contigo. No será solamente que tú vas solo donde vas. Yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas. Y él le respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Y aquí está lo que le hablo acerca de la santidad de Dios y de la gloria de Dios, cuando se afirma en nuestra vida con un llamado tan importante como en este momento el de Gedeón. Debido a la circunstancia que pasaban, estos pueblos que venían en contra de Israel destruían todo sin piedad. Estaba este pueblo aterrorizado y, como vemos, Gedeón estaba escondido realizando sus labores del campo para que los madianitas no quitaran el fruto, porque toda su casa se quedaba hambrienta, en pobreza y en escasez si le caían los madianitas ahí. Entonces él le dice que le dé una señal que había hablado con él, que le dé una evidencia de que este ángel que está aquí manifestado delante de mí, pues, si nos ponemos a pensar, había un ángel delante de Gedeón y todavía él pedía señal. Para cualquiera de nosotros diríamos que eso sería una señal en sí misma. Amén. Esto se llama una teofanía, porque como ven aquí la palabra de Dios dice que vino el ángel de Jehová y luego el que estaba hablando con él a Jehová mismo, porque Jehová le dijo, dice la palabra. Entonces es una manifestación de Dios en una forma física. Cuando usted revisa los versículos se da cuenta que
es Dios mismo hablando con él en la teofanía del ángel de Jehová. Cuando se dice ángel de Jehová, la palabra de Dios es una manifestación, una teofanía de Dios. Y Gedeón, para aumentar su fe, le pide señal. Que espero que no te moleste esto, Dios amado, pero si tú me estás hablando, dame una señal de que tú me estás hablando. Se había manifestado Dios delante de él y él le pedía señal. Y qué hermoso el Señor en su paciencia le da señal, porque ustedes se acuerdan vamos a ir más adelante ahora en la historia, porque eso no viene al caso, pero se acuerdan del vellón, se acuerdan de que Gedeón le pide ese tipo de señales. Ya vamos a ver en otra llamada tal vez más de esta historia, pero él ahora le ofrece también un sacrificio a Jehová y sigue en esta conversación y dice: aconteció que la misma noche le dijo Jehová, esa misma noche le dijo: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrificalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón, como Jehová le dijo, entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Hizo realmente lo que Jehová le dijo. También preparó la señal que le pidió a Jehová de que él fuera y comprobó que sí, que efectivamente Dios lo iba a enviar. Y qué poderoso esto, porque le pide que edifique un altar a Dios en un lugar como señal de consagración a lo que estaba pronto a suceder, pero además Dios le pide que derribaran los altares a los Baales que los padres o los antecesores de Gedeón habían levantado, y también las imágenes de acera, y que ese toro que sacrificaría para dar ofrenda a Jehová lo quemara con la madera misma de ese Dios de acera. Gloria a Dios. Dios está diciendo: derriba completamente los altares, corta toda imagen, todo lo que había sido ofrecido sea quemado, sea echado completamente fuera de este pueblo y desterrado. Y luego a la mañana, dice en el verso 28, dice: por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron: Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió, el padre de Gedeón, a todos los que estaban junto a él: ¿contenderáis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Entonces dice que aquel día le llamaron a Gedeón Jerobal, porque es que Baal contienda contra él. Así es como le empezó a llamar el pueblo a Gedeón, que directamente se vaya a ver con Baal debido a lo que hizo. Pero miren que si se tuviera que encontrar con Gedeón, ¿quién estaba con Gedeón? Amén, aleluya. Estaba Jehová de los ejércitos. No morirás, le dijo. Haz lo que te digo, no morirás, no temas. Y después dice el verso 33, dice: pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una. Hacían alianza, ¿lo ven? Se juntan todos los enemigos para poder destruir a Israel. Y dice que, y pasando, acamparon en el valle de Jezreel. Entonces
el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiseritas se reunieron con él. Y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Bueno, ¿qué estaba sucediendo aquí? Al sonar de la trompeta, al sonar de esta señal de Gedeón, comienza a reunirse todo el pueblo de Israel, los soldados de Israel. Entonces se levantaron para poder hacer frente a estos pueblos que venían en contra de Israel. Y está bueno esta parte de la historia, porque aquí habla de un pueblo que ante una señal de su líder, de este libertador que Dios levanta, también todos al unísono en este propósito de Dios tienen el deseo de terminar completamente con lo que los viene acosando, de decir, juntos, unidos en este momento de decir, ya no me robarás más mi cosecha, no voy a perder lo que Dios tiene para mí, voy a levantarme, voy a defenderlo, porque estos pueblos habían destruido por mucho tiempo las cosechas, afectando los ganados y llevando al pueblo a la pobreza y la escasez. Hay un momento, hay un tiempo, hay una temporada en nuestra vida que debemos decir realmente, ok, hasta aquí llegó el robo y la pérdida. Hasta aquí ha el enemigo o estos enemigos haber atacado en contra de mi cosecha o haber malogrado mi cosecha. Amén. Entonces, este es el momento de Israel. Este es el momento clave de Israel donde se van a levantar en defensa de su posesión, en defensa de su tierra. Porque acorde a las escrituras, Dios le dio una tierra para que este pueblo adorara a Dios, le sirviera a Él y además vivieran en paz. El deseo de Dios era que vivieran en paz. Él los defendería si alguien viniera contra ellos. Pero este pueblo se ponía en un ciclo de hacer lo malo delante de Jehová, de hacer lo que realmente a Jehová desagradaba. Por eso daba instrucciones precisas el Señor de que derribara todo altar que ese pueblo había levantado y que le rindiera ofrenda y sacrificio a Jehová. Vamos a la victoria total, vamos a ver cómo sucede esta victoria. Capítulo 7, versículo 9, del 7 y 9. Acá vamos a ver la victoria total del pueblo. Dice, aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con fura tu criado al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán, y descenderás al campamento, y él descendió con fura a su criado. Aquí miren lo que sucede nuevamente. Debido a que Jehová lo está enviando, que ya entregará a los de Madián, a los amalecitas, a todos en manos de los israelitas, los iba a entregar a estos pueblos que venían destruyendo todas sus cosas. Pero de todas maneras dice, si tienes temor, si todavía te quedan dudas de lo que voy a hacer, ve con tu criado para escuchar lo que este pueblo está hablando, que están atemorizados ya. Oye lo que hablan. Y dice la palabra que él descendió con fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaban en el campamento, porque este pueblo se había ya asentado en los valles para atacar, estaban listos para atacar a Israel. Entonces van como de escondidos a escuchar lo que estas fuerzas armadas hablaban, y no me dice la palabra de Dios que no, Señor, yo confío en ti, envía tu palabra, como hizo, ¿se acuerdan cómo hizo el soldado romano delante de Jesús cuando tenía su siervo enfermo? Y le dijo que lo iba a acompañar Jesús, y le dijo, no, solo envía tu palabra en tu autoridad él será sanado, solo tu palabra. Aquí no, Gedeón necesitaba la prueba fidedigna. Gedeón era una persona que necesitaba señal de parte de Dios. Entonces Dios le dice, ve y escucha lo que hablan. Y dice el verso 12,
Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente, los amorreos, ¿verdad?, estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud. Miren qué de terror este momento. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño diciendo: he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda, y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en nuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos, con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí y haced como yo hago. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes, cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Bet-Sita en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel Meolá de Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Victoria. Amén, victoria total, porque salieron huyendo estos ejércitos que se habían asentado para destruir a Israel nuevamente, y captura luego. Más adelante se ve en la palabra que captura Gedeón a los reyes de Madián, y bueno, victoria total aquí. Pero lo que nos queremos enfocar es esto: a fuerza de un hombre que, entre dudas de fe y pruebas de la presencia de Dios, un líder como Gedeón se levantó y decidió creerle a Dios que Israel sería libre de todo robo y destrucción. Israel, un pueblo reconocido por sus vecinos por las obras que Jehová había hecho, un pueblo que era realmente temido por muchos que lo conocían. Y si pensamos y hablamos desde el punto inicial de romper con los dioses de los amorreos, una pareja de diositos aquí de Baal y Acera, quienes mediante espíritus inmundos, principados o potestades de maldad se centraban en estos ataques dirigidos a que justamente este pueblo abandonara la fe, dejara de creer en que Dios estaba con ellos. Lo que el objetivo de estos espíritus inmundos, de esta opresión que sucedía sobre Israel, eran que querían atacar realmente cuando te sentías más débil, cuando tu esfuerzo por sembrar había sido tan constante y tan verdadero que el objetivo era que destruir tu cosecha, agarrarte cuando estabas cansado y destruir tu cosecha. Entonces vemos un pueblo de la mano de Gedeón levantándose para derribar, para defender, para sostener lo que Dios nos ha dado, lo que Dios ha comenzado en nosotros, lo que Dios está haciendo en nosotros. Tenemos que defenderlo con uñas y dientes.
El pueblo de Israel se creyó muchas veces el sabotaje de que por los esfuerzos no ven el resultado. Habían pasado no 1 ni 2, habían pasado 7 años y seguía esforzándose por sembrar Israel, pero no veía resultado hasta que esos altares fueron derribados. Para defender nuestras cosechas debemos iniciar por derribar altares, por derribar cosas en las que nosotros estamos poniendo nuestra confianza antes que en Dios. Y el tiempo invertido en Dios comenzará a dar crecimiento espiritual y avanzaremos donde Dios nos ha dado esas promesas en las que Él está desarrollando esos brotes de esa futura cosecha que tarde o temprano comenzará a mostrarse y podremos comer y disfrutar de esa cosecha. Defender, en cierta manera, levantarse por lo que Dios nos ha dado o lo que Dios ha entregado en nuestras manos, consolida justamente algo que Dios empezó en nosotros. Y levantarse para defenderlo, producir ese fruto, esos contenedores y esos lugares donde todo eso va a estar, que estaremos abrazando, que estaremos viendo y vivenciando en ese crecimiento y en esa madurez espiritual que Dios nos estará trayendo, podamos disfrutar de eso y pueda disfrutar no solamente una persona como acá Gedeón, sino todo un pueblo que fue salvo. Lo que hacemos para Dios hay que defenderlo, porque estos contenedores son eternos. Y no porque seamos fuertes nosotras mismas y capaces por sí solas, es porque confiamos en que Dios está con nosotras y está con nuestras familias y somos su pueblo. Debemos de tener identidad y andar en la identidad de que somos suyas. Le pertenecemos a Dios, Él nos ha comprado y este precio fue alto. Este precio con que Dios nos compró fue alto. Y cuando hablamos acerca de que somos su pueblo, Génesis 15:1 nos dice algo clave también en el tiempo de Abraham y dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Así como le dice Dios a Abraham: no temas, le dice a Gedeón: no temas, que no morirás. Él es nuestro escudo, Él está con nosotros y ese galardón, esa recompensa, esa cosecha es ciertamente grande, porque esa abundancia de plenitud en Dios es bendición. Somos su pueblo, somos servidores y esto te convierte en una hija que recibe revelación de Dios, que cree en esto. Y esto que crees, esta fe, de esta afirmación que Dios nos habla en este día, nos es contado por justicia. Y es una asombrosa revelación que Dios está con los suyos. Esta es una llave del reino. Si estoy realizando cosas, si estoy encomendándome a Dios, tengo que tener la seguridad y la fe, sin necesidad de señales, de que Dios está conmigo, de que Dios está con nosotros, porque Él es fiel para con su pueblo. Y antes de esperar que seamos robados una y otra vez, ¿por qué no ponernos delante y decir: voy con Dios a hacer frente a cuantos y cuales se pongan delante de mí o de mi descendencia? Porque el que va conmigo es más poderoso que miles de ejércitos. Aquí las condiciones no eran favorables para el pueblo de Israel, pero Jehová estaba con Gedeón. Y claro que esto es una posición de humildad, por supuesto, y también reconocer que a la vez para creer en esto es relacionarse con Dios y con un Dios, como les decía, que es demasiado santo para un pueblo como nosotros. Pero debemos evitar formarnos la idea de que ir en su nombre nos da temor, porque Él nos ha dado las llaves del reino. Nos ha dado la autoridad, y no es una autoridad para hacer nuestra voluntad, sino que es una autoridad para hacer la voluntad de Dios. Y Dios quiere que seas bendita. Dios quiere darte bendición. Los dioses cananeos no tenían exigencias morales.
los dioses que ellos adoraban, los amorreos, en realidad la adoración para esos Baales y para esos dioses de acera eran borracheras, orgías y todo tipo de fiestas que formaban parte de esa adoración. Pero nuestro Dios nos llama a servirle a Él. Las palabras de Josué también fueron estas: no podréis servir a dos señores, decidid a quién servís, decidid a quién servirá. Y Josué fue antes de Gedeón. Y en el capítulo 24 de Josué dice esto la palabra de Dios. Miren lo que dijo Josué. 24, 19 y 20. Amén. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El 21 dice: el pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Miren que ese compromiso entonces de servir a Jehová, le estaba diciendo Josué, deben de mantenerlo y deben de seguir a Jehová, porque de otra manera cosecharán para perdición, levantarán cosechas malas. Y Josué le dice esto en el verso 31, le dice: y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Dice que entonces cumplieron en este tiempo de Josué y de los ancianos que estaban durante la época de Josué y se establecieron y le sirvieron. Pero luego vemos el preludio del libro de Jueces que estábamos leyendo hace un momento, capítulo 2, porque usted ve en la Biblia que tiene Josué y viene luego el libro de Jueces. Y en Jueces inmediatamente, capítulo 2, versos 11 y 13, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y esto realmente, hacer lo malo delante de los ojos de Jehová, cierra las puertas del reino. Cierra las promesas que nosotros estamos hablando y declarando, que por tiempo cosechamos buenos y hacemos el bien. Y como dice la palabra, Dios no puede ser burlado. Ciertamente lo que el hombre sembrare, eso también segará. Mejor es buscar a Jehová, servirle, recibir su reino en nosotras, darle entrada a los propósitos de Dios, a su moral, a sus principios. Separarnos para Dios siempre dará una buena cosecha. Aunque no se vea inmediatamente, aunque tardare, esa promesa vendrá. Tendremos esa cosecha, saldremos nuevamente a echar fuera todo lo que se oponga para destruirlo, en esa llave del reino de atar y desatar. Y quiero agregar algo más. Un encuentro con Dios cambió por completo la vida de Gedeón y de toda una nación. Un encuentro con Dios rompió definitivamente con todos ciclos de 7 años de escasez y de ataques de parte del enemigo. Y un encuentro con Dios, además de cambiar por completo la vida de Gedeón, recibe la bendición de Abraham y lo prospera en su etapa y en su servicio como juez al pueblo de Israel. Este encuentro que dice el libro de Jueces que tuvo Gedeón con Dios, dice que fue este encuentro cara a cara. Miren lo que dice, que no lo leí yo antes a propósito para leérselo en este momento, porque dice 6, 22 y 23. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara.
Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y por ahí nos desesperamos por cosas que nos podrían acontecer y que ni siquiera nos han acontecido. Y estamos aterrorizadas y atemorizadas por algo que podría sucedernos cuando Él es nuestra paz. No perderás tu siembra, en cierta manera Dios le está diciendo. Tranquilo, Gedeón, yo estoy contigo, paz a ti, no perderás tu siembra otra vez. No vendrán más nunca más a matar lo que con esfuerzo has construido. Y salvó Gedeón a Israel de la mano de Dios, con la mano de Dios. Así fue y así será igualmente con nosotras, porque nosotras también tenemos esta promesa. Por algo lo dejó esta historia el Señor plasmada en su palabra. Dios quiere que levantamos un altar, nosotras mismas, nuestros hogares, nuestra descendencia, ministerio, lugares de adoración, un altar que diga: Dios es mi paz. No tenemos de qué atemorizarnos. Él es mi paz. Jehová Shalom. Y también la identidad, rescato. Esforzado y valiente. Mujer esforzada y valiente. Ha sembrado y identifica el tiempo. Si estás aún sembrando o si no sabes qué sembrar o si ya está lista la cosecha. La revelación en esta palabra es altamente poderosa y podríamos hablar muchos tópicos dentro de esta. Pero diríamos que fue en medio de la duda en que Gedeón le llamaba a Dios que le diera señal. Le decía que le dé señal y que si el rocío caía y dejaba una marca alrededor y el vellón estaba seco, y en otra ocasión sí se lo dio así el Señor, y luego que si el vellón está mojado del rocío, entonces es tú que me has enviado. Esa señal ya está, el Señor reenvió. El Señor reenvió a su Hijo como señal de que tenemos autoridad, de que tenemos las llaves de su reino. Declarar que Dios es mi paz es la palabra que nos sostiene. Asegurar lo que Dios asegura de que Él estaría con nosotros es la verdad de su palabra que nos sostiene. Y esa es una gran revelación en medio de cada batalla que nos tengamos que enfrentar. Porque eso que Dios quiere que atesoremos, también tenemos que defenderlo. Dejar de escondernos por miedo a que nos roben no es la solución más indicada. Y Gedeón ocupa 4 capítulos en el libro de Jueces. Y podríamos seguirle la historia en otra ocasión porque hay un contenido realmente maravilloso en la historia de Gedeón, que nos abre el entendimiento además acerca del llamado especial de cada uno de sus hijos y acerca de cómo debemos responder a ese llamado. Entonces próximamente podríamos meditar en el capítulo 8 y el 9 también. Pero vamos a hacer el cierre ya y vamos a orar. Y también tengo 2 preguntas para cuando terminemos la oración acerca de este tema, para que no solo quede en algo superficial, sino que vayamos a observar nuestra respuesta en el reino de Dios, nuestra siembra y nuestra cosecha en el reino de Dios. Y sepamos a la vez cómo unirnos en el Espíritu de Dios para hacer frente, porque aquí salió Gedeón con 300 hombres, aunque el llamado fue en su fuerza, primeramente, como de un solo hombre, como le dijo Jehová. También había un pueblo que se había unido con el mismo propósito de defender la multiplicación y la cosecha que Dios traía para Israel y tenía para Israel, la preservación del pueblo, para que no pasara escasez, para que no pasara hambre. Qué bueno que podamos ser un grupo en el que podamos unirnos como pueblo de Dios, en el mismo sentir de defendernos unos a los otros en el espíritu,
y declarar la palabra de Dios. Gloria sea al Señor. Oremos para que el Señor continúe hablándonos a lo largo de este día con esta palabra, que estoy segura que a cada una de nosotras el Señor nos ha hablado especialmente, a mí especialmente, me ha hablado muchísimo, porque hay momentos en los que cuesta realmente poder reconocer que esa voz de Dios, que ese llamado, tiene ciertas llaves también que debemos desbloquear en el reino de Dios, porque estamos justamente obstruyendo ese plan que Dios tiene para nosotros debido a que nos falta fe, o nos falta resistencia, o nos falta fuerza, o nos falta perseverancia. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús por las llaves del reino. Gracias, Señor, porque inicialmente nos arrepentimos de todo lo que no te agrada. Limpia en esta hora, Señor, nuestro corazón y alinea nuestras vidas contigo, con tus planes, con tus propósitos, Padre. Gracias porque eres Dios que rompe toda atadura que nos detiene al sonido de tu voz o que bloquea el acceso a tu reino. Si hay alguna cosa, Señor, que está haciendo de obstrucción, Señor, hoy soltamos y pedimos perdón por todas las ofensas. Perdonamos también a los que nos ofenden, Señor. Decidimos perdonar a todas las personas que nos han herido. Suelto toda deuda, libero mi corazón, Señor, y te declaro a ti como mi paz. Tú eres mi paz, Señor. Tú eres mi Rey. En el nombre de Jesús, ato toda opresión, miedo y angustia. Echo fuera y reprendo todo espíritu inmundo que viene a robar, matar o destruir. Y desato la paz, desato la libertad sobre nuestras vidas y el gozo de vivir contigo, el gozo de confiar en que tú eres nuestra confianza, Jehová de los ejércitos, que nos defiende, que se levanta como poderoso gigante. Señor, sana todas las heridas profundas, métete ahí, métete en lo secreto, en lo más escondido y sana esas heridas, esas memorias dolorosas, esas emociones quebradas, esos exabruptos, y permítenos andar y hacer lo bueno, permítenos hacer el bien, dirígenos para hacer lo bueno y establecer tu reino aquí en la tierra de los vivientes. Afírmanos, Señor, afírmanos en que tú eres Dios en nuestras vidas, de que tenemos identidad clara en que somos hijas escogidas, amadas, con propósito. Oh, gracias, Señor. Somos tus hijas, herederas, participantes. Qué honor, Padre, qué privilegio tan grande que nos has ofrecido, Señor, y nos has dado. Gracias, Papá, gracias, Dios eterno, gracias. Cubre nuestras vidas con tu presencia. Gracias, Señor, porque tú te manifiestas en gloria sobre nuestras casas. Cubrimos nuestras vidas, nuestras familias, Señor. Te damos gracias por la sangre de Cristo. Y declaramos también en el nombre de Jesús que ningún mal podrá prevalecer, porque eres tú quien nos defiende, Señor, y está con nosotros. Y danos, Señor, fruto en todo lo que hacemos, que no se pierda la cosecha, que podamos levantarnos en el justo tiempo, en la justa temporada, para defender esa obra que tú estás realizando en nosotras
y no echarse a perder. Confieso en el nombre de Jesús, confesemos en el nombre de Jesús que le entregamos todo el control a Dios, que nos rendimos totalmente porque Él es fuente de vida, de agua viva, y soltamos nuestra voluntad para abrazarnos a la tuya, Padre. Soltamos lo que a nosotros nos parece bien para consultar contigo lo que a ti te parezca bien. Y así gobiernes y reines en nuestras vidas, Señor. Gracias nuevamente por las llaves del reino. Enséñanos a usarlas con sabiduría, en obediencia y bajo tu voluntad. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos que seas tú nuestro Rey y que oigamos esa voz clara de que nos dices que tú eres nuestra paz. No temáis, no moriréis. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Cuántas veces nos repites eso en tu palabra? Que lo tengamos presente, Señor, y que no perdamos por ningún motivo la paz verdadera que es en Cristo Jesús y abundante. Te amamos, Señor, y te damos toda la gloria y la honra a ti en este momento. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.